luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenido a un programa más a la luz de la verdad. Estamos nuevamente un sábado más, gracias a Dios, con vida y con salud, que nos permite, ¿cierto?, estar en el canal difundiendo el mensaje de su palabra. Vamos a invitar a nuestros hermanos y a nuestro ministro para que puedan saludarlo en este día. Nuestro ministro. Gracias, hermana Fabiola. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros, ustedes en casa, nuestros hermanos que nos ven a través de las plataformas sociales, en la esperanza de que lo que estamos haciendo día a día sea provechoso para ustedes en momentos tan complejos de nuestra sociedad, de nuestro país, y que podamos juntos poder analizar un trozo más de la Santa Palabra de Dios. Que el Dios de paz le bendiga. Amén. También nos acompaña nuestro hermano Mirlen Cuidado. Amén. Saludar a nuestro ministro, a nuestra hermana Fabiola y a todos ustedes por estar nuevamente en este programa transmitiendo la palabra de Dios a través de este canal. ¿Sí? Es importante eso, así que estamos muy contentos para poder empezar nuevamente con nuestro tema. Amén. Bueno, como bien decía antes, saludarlos, ¿cierto? Sabemos que es un momento difícil que vive nuestro país, pero siempre hay que tener la confianza, ¿cierto?, y la esperanza en que todo va a estar mejor, y si estamos con Dios es mucho mejor. ¿Ya? Nosotros habíamos quedado en deuda con nuestros televidentes, habíamos quedado, ¿cierto?, con algunas preguntas que nos faltaban en el desarrollo de la fiesta de Pentecostés, que es lo que hablamos en el capítulo anterior, ¿cierto?, del programa, y que hoy sábado queremos continuar desarrollando y poder aclarar, ¿cierto?, algunos puntos que tenemos como iglesia. También quiero invitarlos que no se olviden, ¿cierto?, de visitar la página de nuestra comunidad, es www.idnp.cl. Allí también hay mucho material, también está el contenido que nosotros también estamos desarrollando este día, y también las sugerencias, ¿cierto?, y a través también del medio de difusión que es el Canal 5, que también agradecemos la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar. Y también las redes sociales como el Facebook, que también estamos pasando también el programa en ese lugar. YouTube. Bueno, en YouTube también estamos en YouTube. Bueno, queridos televidentes, antes de comenzar, ¿cierto?, el desarrollo del programa, queremos invitarla a una pausa musical para que usted también pueda acomodarse, ponerse cómodo, pueda escucharlo y buscar la Biblia, ¿cierto?, para que usted pueda tomar apunte de lo que nosotros estamos desarrollando en este día.
después de esta pausa musical, esperando, ¿cierto?, que usted esté cómodo, y nosotros estamos preparados ya, ¿cierto?, para poder ir en el desarrollo de este programa. Nosotros en el programa anterior quedamos, ¿cierto?, con el simbolismo de lo que significa la fiesta de Pentecostés. Hoy vamos a, ¿cierto?, a concretar y a poder, ¿cierto?, desarrollar y dialogar, ¿cierto?, el simbolismo de esta fiesta tan importante que es para nosotros. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son ese simbolismo, ¿cierto?, espiritual y los elementos que caracterizan esta fiesta de Pentecostés? Bueno, para entender los simbolismos hay que entender cómo funcionaba y operaba esto, tanto en el primer pacto como en el nuevo pacto hoy día. Es trascendental, nosotros lo hemos hablado mucho, pero cada vez hay que ir haciendo asiento en los principios bíblicos. Nosotros tenemos que entender que en el libro de Hebreo, en el capítulo 9, nos habla nuestro Dios acerca de que en el primer pacto tenía reglamento del culto y santuario mundano. Entonces, como lo hemos explicado anteriormente, la ley la ley no es una sola. Muchas veces usted en su institución religiosa le han enseñado que la ley, o usted la percibe de una sola cara. La ley de Dios no tenía una sola cara. La ley de Dios tenía dos caras. Lo podemos decir a lo mejor de esta forma. ¿Por qué dos caras? Porque Dios me decía a mí, a través de las citaciones, cuándo tenía que presentarme delante de Dios y qué elementos tenía que llevar. Bueno, voy a empezar al revés. Voy a empezar con los elementos que tenía que llevar el pueblo de Israel, que aparecen en Números capítulo 28, del versículo 26 en adelante, cuando dice: además, el día de las primicias, cuando ofreciereis presente nuevo a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna hora serviréis. Este principio se repite mucho en la Escritura. Este principio se repite mucho en Levítico 23, que quiere decir, con lo que explicaba nuestro hermano Milenko la semana pasada, o sea, son días santos en los cuales lo denomina como sábado, en los cuales no podemos hacer ninguna actividad. Eso es una situación que nosotros también tenemos que entender dentro del desarrollo del tema. Y ofreceréis en holocausto, en olor de suavidad a Jehová, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y el presente de ellos flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de cada becerro, 2 décimas con cada carnero, con cada uno de los 7 corderos 1 décima, un macho cabrío para expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo, con sus presentes, sus libaciones, sus defectos, los tomaréis. Entonces, tenemos que entender que también el templo funcionaba. Los levitas tenían que, usted imagínese que estaba guardando Pentecostés, tenía que llevar su presente delante de Jehová. Estaba el sacerdote presto para poder sacrificar en el altar del sacrificio, estaba dispuesto para sacrificar este animal y todos los elementos que tenía que conmemorar Pentecostés. Entonces, las personas que iban y los elementos que Dios pedía, era una situación que el templo tenía que estar siempre en funcionamiento, los levitas ahí, en funcionamiento delante de Dios. Entonces, cuando leemos Hebreos capítulo 9, versículo 1, y nos dice que el primer pacto, reglamento del culto y santuario mundano, nos está diciendo hoy día principalmente que esto ya no corresponde, esto ya no se necesita, porque los sacrificios a través de la sangre ya están pagados, y el precio fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí nos deja un elemento esencial, que la ley de Dios sigue vigente a través de Levítico 23. Entonces, cuando usted lee Levítico 23, usted no puede dejar pasar esta situación, el decir, ¿cuándo me cita Dios a que yo me pueda reunir en mi institución religiosa? Y hoy día usted pregúnteselo a su pastor, pregúnteselo al ministro, pregúntese a aquel predicador que le habla de la Escritura, ¿por qué esto no se guarda hoy? ¿Por qué esto lo dan por abolido? ¿Por qué se vive a través de solamente la gracia y como que aquí ya no necesitamos absolutamente nada más? Necesitamos esto porque los símbolos son tan importantes, queridos televidentes, que nos llevarán a entender el futuro de la iglesia desde hoy en adelante. Entonces, esto no es menor. Nuestro Dios estableció las solemnidades a través de un pacto. Eso quiere decir que en el fondo hay una promesa y también hay una ordenanza a través desde la creación del hombre hasta el tiempo del fin. Hay una línea continua que no se interrumpe, que son
las solemnidades de Dios a través de todo esto. Entonces, vemos en la solemnidad del Levítico 23, capítulo 15 en adelante, cuando dice: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado. Aquí estamos hablando obviamente netamente con cuando nos cita, cuando tenemos esta audiencia con Dios. Y no habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día que ofrecéis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocido con levadura, como primicia a Jehová. Entonces, nos cita, tenemos una estructura, pero también nos habla de algo de futuro. Entonces, esto es lo que vamos a ir desarrollando ahora, principalmente en estos momentos, hermano Freddy. Bueno, como bien entiendo, ¿cierto? Usted no habló principalmente del antiguo Israel, ¿cierto? Claro. Cómo se celebraba netamente una de las partes que nos habla Hebreos 9, que dice que tenía el primer tracto, ¿cierto? Un reglamento del Un culto, reglamento de culto y un santuario mundano. Lo que usted no está aclarando ahí, que ese relato habla del reglamento en cuanto a sacrificio a sangre. Claro, ¿cierto? correcto, en orden a rito. En orden a rito. Correcto. Que lo que quedó, porque muchas personas pueden decir, pero ¿y eso por qué no lo sigue entonces celebrando? Correcto, o haciendo en el fondo, Claro. porque ya no es necesario, porque nosotros entendemos que cuando muere nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el hecho que pasa en ese momento en el templo? El velo se rasga. Entonces, cuando el velo se rasga y entendemos que ya no iba a haber, dice su palabra, dice que ahora nuestro Señor Jesucristo iba a ser el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces ya no vamos a necesitar hoy día el templo físico. El templo físico me refiero al sacrificio de animales y todo lo que esto conllevaba. Ya eso se cerró el ciclo. Partió obviamente este ciclo con el establecimiento de la nación de Israel a través del tabernáculo, y así también hasta que el rey David, su hijo principalmente, construyó el templo. Pero eso ya después del año 70, con la destrucción obviamente por Tito, por la destrucción del templo, ya esta situación obviamente eran los pecados que estaba pagando Israel por lo que había hecho. Pero en sí, en lo que estamos hablando hoy día, nos damos cuenta que ahora no se necesitan más elementos, tanto de sacrificio de animales, para poder cumplir con Dios. Claro, esa era una simbología. Era ¿cierto? una simbología. Una sombra, como dice la Sagrada Sí. Escritura, de lo que tenía que pasar. Lo que tenía que pasar está relacionado con Levítico 23, esta sombra. Ahora, esta citación que nos deja Dios a través de Levítico 23, a través de la fiesta, como hablábamos a través de Hebreos 9.1, que tenía el primer pacto reglamento del culto, este reglamento del culto sigue vigente hoy. Y esto es la sombra de lo que tiene que venir. Hoy día, principalmente, más que nunca, el Espíritu Santo de Dios va guiando la iglesia. Obviamente también el Espíritu Santo y Dios principalmente ve también nuestro interior y ve de qué manera nosotros estamos actuando. Pero principalmente como se dice en la sociedad, es harina de otro costal en el fondo. Es importante Sí. argumentar lo que está diciendo nuestro ministro en Hebreos capítulo 10, ¿ya? Porque la pregunta es: ¿por qué no siguen los sacrificios hoy, cierto? Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es indudable que era el sacrificio perfecto, ¿ya? Único. Ningún animal obviamente podía perdonar pecados. O sea, sacrificar un cordero para justificar pecado era posible, pero perdonar pecado era por eso que el pueblo de Israel constantemente sacrificaba animales. Pero la propuesta de nuestro Señor Jesucristo de venir al mundo y dar la vida por el hombre y ser sacrificado, su sangre derramada, porque en la antigüedad sin derramamiento de sangre no se podía justificar el pecado. Por lo tanto, el derramamiento era necesario del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El derramamiento de su sangre permitía que de esa manera el perdón de los pecados del hombre, ¿ya? Ahí hay un punto igual que dice que es importante, ¿qué pecados perdona Dios? Claro, todos mis pecados desde el momento que yo me arrepiento, pero son mis pecados para atrás, para adelante, una nueva etapa de mi vida con la relación que debo tener con Dios. Dice la cita de capítulo 10 de Hebreo, dice: porque la ley, principalmente la ley de los mandamientos en orden a ritos que indicaba nuestro ministro. Números capítulo 28 están todos los elementos
para poder hacer la adoración completa a Dios. O sea, yo no podía ir al culto el sábado sin llevar el elemento que era el animal, ¿ya? De esa forma era la adoración. Por lo tanto, la ley de los mandamientos en orden a rito dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se llegaban, ¿ya? Entonces no hacían perfecto a los que se llegaban cuando uno iba y pedía perdón a Dios y llevaba un animal para la justificación del pecado. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo más adelante dice que Dios Padre proveyó, ¿cierto? Heme aquí para hacer tu voluntad y para de alguna manera perdonar los pecados del hombre. De ahí en adelante queda eliminado, queda abolido lo que usted habla de la abolición de la ley de los mandamientos en orden a rito, todo lo que tenía que ver con el santuario, todo lo que tenía que ver con el derramamiento de... Claro, con los sacrificios, con el sacerdocio, ¿cierto? Con el sacerdote que de alguna manera tenía que presentar la ofrenda delante de Dios, todo lo que tenía que ver con los rudimentos, ¿cierto? Todo lo que era mundano en ese entonces quedó abolido. Pero el otro elemento que era importante para adorar a Dios, que era el reglamento del culto, o sea, las citaciones de Jehová. Y dentro de estas citaciones de Jehová entra lo que es el Pentecostés, porque el Pentecostés es una citación de Jehová. Por lo tanto, cuando yo decía en el programa anterior, cuando los apóstoles, ¿cierto?, estaban en el día de Pentecostés, es porque estaban cumpliendo una citación de Jehová. Y en ese entonces Dios derrama su Espíritu Santo como beneplácito de que ellos estaban haciendo las cosas de buena manera. Y hoy día la iglesia tiene que celebrar el Pentecostés, porque es una convocación de Dios. Como leíamos en pasajes anteriores, son mis solemnidades, son mis convocaciones, son santas. ¿Quién las plantea? ¿Quién las da a conocer? Dios. Por lo tanto, la iglesia hoy tiene que celebrar el Pentecostés. Hay un punto importante también que el sacrificio en orden a rito, estos elementos, esta forma de oración apuntaba a la conciencia del hombre. Claro. Apuntaba a la confianza. Yo llevo un cordero y ese cordero está pagando con su vida mi pecado. Entonces, Israel fue tanto lo que no entendió esto que al final le empezó a presentar corderos tiñosos, corderos cojos a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenía su corderito criado ahí y está bonito y tenía que presentarle lo mejor para Dios, pero dijo: chuta, tengo este corderito bonito, mejor lo voy a guiar otro, este que está cojo, entonces se perdió el sentido. Cuando nuestro Señor Jesucristo va y en el templo aparta a los mercaderes, era verdaderamente porque Israel había perdido el foco de lo que era el templo, lo que significaba esto, porque esto también para Israel apuntaba a que fueran ellos, entendieran que esto era una vida diferente, que tenían que en el fondo ir cada día mejorando. Pero también se vio que esto no iba a tener el fruto necesario, porque verdaderamente en el interior no querían reconocer al Hijo de Dios. Si nosotros podemos hacer una breve síntesis, nos damos cuenta. Israel conocía la fiesta de Dios, por supuesto. Israel guardaba la solemnidad de Dios, por supuesto. Guardaba el sábado, por supuesto. Ese no era tema para el pueblo de Israel. ¿Pero cuál era el tema? Y Israel sí, los apóstoles. Sí, no, pero quiero Israel para ellos desde siempre fue... Claro, quiero llegar a eso. Si uno analiza y después se dan cuenta, ¿guardar el sábado? Sí. ¿Reconocieron a nuestro Señor Jesucristo? No. Entonces, ese fue la situación real en ese momento, y había que reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: voy primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y primero le decía a los apóstoles: a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, siempre fue Israel importante. Y en esta fiesta de Pentecostés, Él también quería que Israel también lo reconociera como hijo de Dios, para instaurar este nuevo pacto con aquellos que hoy día principalmente no teníamos arte ni parte en esto. Porque hoy día, gracias a la muerte de Cristo, usted que está en casa, usted que a lo mejor va a otra institución religiosa, usted tiene la capacidad hoy día de entender esto, entender la Biblia y entender todo lo que hicieron los apóstoles. Porque gracias a la muerte de Cristo fue eso. Porque si no hubiese muerto Cristo por la humanidad entera y por hacer este nuevo pacto, como dice, me parece Hebreos 8, por ahí dice que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Entonces, que simbólicamente que dice que tendré las leyes, las escribiré en sus corazones.
Hoy día, si no hubiese hecho esto nuestro Señor Jesucristo, hoy día ninguno de nosotros está aquí. Ninguno de nosotros hubiese tenido la voluntad de hablar de la ley de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante la solemnidad de hoy día, y principalmente esta, la solemnidad de Pentecostés, en la cual hoy día principalmente es la revelación del Espíritu Santo, tanto al mundo entero como a su iglesia. O sea, la verdad de Dios, queridos televidentes, está ahí. Usted hoy día, si busca a Dios de corazón y busca sus mandamientos, Dios le va a responder, porque ese fue el plan de Dios. Es importante un punto que está dando a conocer nuestro ministro, porque el apóstol Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, cuando la duda, yo sé que los televidentes, la duda no es el tema de que si Israel guardaba la ley. Es que ellos entienden que los apóstoles, después ya muerto nuestro Señor Jesucristo, continuaron con estas solemnidades. Entonces la iglesia de Dios tiene que continuar con estas solemnidades, porque es el elemento que indicaba la citación. Y la Pascua es una citación, y Pentecostés y Ácimos es una citación, y Pentecostés es una citación que los apóstoles posteriores, ¿cierto?, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, siguieron conmemorando, porque era el fundamento que Dios había instituido y había obviamente dejado claro a sus apóstoles. 3 años y medio estando con él, no les podía caer ninguna duda qué cosas tenían que seguir cumpliéndose y qué cosas tenían que seguir el rumbo. Bueno, para continuar, ¿cierto? Ustedes hablaban para poder guiarnos en Hebreos 9, ¿cierto? Sí. Eso, lo que ustedes acaban de decir, es lo que está relacionado con el reglamento del santuario mundano. Ahora, el reglamento de culto, para ver la simbología y elementos de esta fiesta. Nosotros vimos lo que es reglamento mundano, eso quedó, ¿cierto? Ahora, para poder que los televidentes puedan, el reglamento de culto. Como la simbología en los elementos. En los elementos, ¿cierto?, del reglamento de culto. Claro, principalmente en el Pentecostés, ¿cierto? Bueno, ya hemos dicho de que el reglamento del culto tiene que ver, si usted lee el Levítico 23, comienza todas las declarándose o está escrito todo lo que es las citaciones de Jehová, el sábado, Pascua, ¿cierto?, Ácimos, Pentecostés y así sucesivamente, que son las fiestas de Dios. Ese es el reglamento del culto. Pero en el caso de Pentecostés, que es obviamente es una citación también, que debe contarse del siguiente día al sábado, que ya lo habíamos dicho anteriormente, trae unos elementos que son importantes, ¿ya? Y dentro de esos elementos vemos de que aparecen 2 panes, que lo vamos a leer, ¿cierto? Mejor, sí, para no... apartarnos del Sí, Levítico 23, 15. Y esto nos va a demostrar, por mientras que nuestro hermano busca la cita, esto nos va a demostrar que hoy, más que nunca, el Pentecostés todavía no está abrochado, podríamos llamar. Abrochado la solemnidad. O sea, esta sombra del bien venidero que tiene que acercarse todavía no está cumplida. Entonces, no podemos dar al Pentecostés cerrado. Con lo que va a leer nuestro hermano, no podemos dar al Pentecostés cerrado. Ya. Dentro de lo que vamos a leer 2 citas bíblicas, y aquí es importante que después entre todos lo vamos a explicar. Lo complementemos. ¿Sí? Dice, habla a los hijos de Israel, el versículo 10, y diles, cuando hubieres entrado a la tierra que yo os doy, y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia, o un homer por primicia, de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Ya? El cual mecerá el homer delante de Jehová, para que seáis acepto. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Es decir, el primer día que se comienza a contar el Pentecostés. ¿Ya? Ahí comienza a contarse el día de Pentecostés, y en ese día había que ofrecer el homer de la ofrenda mecida. Y en el versículo 17 dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocido con levadura, por primicia a Jehová. Ahí ya podemos, aquí aparecen 2 elementos que son simbólicos y que son importantes dar a conocer, que es cuando el pueblo de Israel le dice a Dios, cuando entrase a la tierra prometida, que fue la promesa que Dios le dio, tenían que ofrecer un homer de la ofrenda mecida, que era una gavilla, ¿cierto? Era una gavilla que se le presentaba al sacerdote, y que de alguna manera el sacerdote tenía que mecer,
¿ya? Delante de Dios, de los primeros frutos de sus cosechas. Ese es un primer simbolismo. Ahora, ¿qué contexto espiritual tiene? Esa es la pregunta que dice nuestra hermana Fabiola. ¿Qué contexto espiritual tiene esta gavilla que el sacerdote presentaba delante de Jehová y que la mecía? A través de los estudios nos hemos dado cuenta y lo entendemos de esa manera, de que, bueno, la gavilla debía presentarse el primer día del siguiente día del sábado, ¿cierto? ¿Qué día era ese? Un día domingo, ¿ya? Un día domingo era presentado el homer de la ofrenda mecida, que era la gavilla, ¿cierto? Y desde ese mismo día comenzaba a contarse los 50 días de Pentecostés. La propuesta espiritual tiene que ver con las primicias, ¿cierto? Todo está relacionado con las cosechas del antiguo pueblo de Israel. O sea, lo que recibía el sacerdote para presentarlo a Dios eran los primeros frutos de lo que habían trabajado por tiempo y habían recibido sus primeros frutos, y esos frutos tenían que presentarse delante de Dios. Ahora, respecto al contexto espiritual, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que es el primer hombre que podemos decir resucitado, es el primer humano que de muerte pasa a vida eterna, representa la gavilla que recibe el sacerdote en el antiguo Israel. Es nuestro Señor Jesucristo el primer resucitado de los muertos. Y obviamente que le da una apertura y nos da la posibilidad de que nosotros en el día futuro podamos resucitar. Porque es la evidencia, podemos decir, de que nosotros cuando muramos tengamos la esperanza de ser resucitados en el día postrero. Por lo tanto, ese es el simbolismo espiritual. La gavilla que se presentaba al sacerdote, que era de las primeras cosechas, se presentaban delante de Dios, representaban el futuro a nuestro Señor Jesucristo como el primero de los muertos resucitados a vida eterna. Entonces, ese elemento, lo que dice nuestro hermano, es cierto. Dentro de estos simbolismos, por eso yo al principio dije que no estaba abrochada la fiesta de Pentecostés, es un elemento que está vigente, esa es la palabra, está vigente. Si nosotros vemos la situación de los dos panes, dice Levítico 23, tienen que ver en relación que los dos panes eran con levadura, y la levadura representa el pecado. Pero también estaba meditando, no me puedo acordar dónde está la cita, que dice que un pan representa un pueblo, y eso lo dice el Nuevo Testamento, como lo conocen ustedes. No me puedo acordar en qué parte está en este momento, pero un pan representa un pueblo. Entonces, dos panes, obviamente, representan dos pueblos, pero dos pueblos ¿con qué? Si la levadura representa el pecado, estamos hablando que son dos pueblos que se presentan con pecado delante de Dios. La iglesia del nuevo pacto y Israel. ¿Por qué Israel? Porque Israel tiene que volver a recibir, y aquí donde nosotros debemos entrar en estos conceptos, que es de lo que habla el profeta Joel y de lo que hablaba Pedro en Hechos capítulo 2, cuando mencionaban que estos están como diciendo que estaban ebrios, que estaban hablando en otro idioma. Y Pedro le dice, no, por la hora obviamente del día, porque es lo que era. Pero ahí se dieron cuenta ellos que estaba el Espíritu Santo hablando. Ahora, dentro de estos dos panes que representan estos dos pueblos con pecado, el Espíritu Santo ha estado presente a nivel del principio de la humanidad hasta el fin del tiempo. Y el profeta Joel, no sé, hermano, si me puede ayudar con la cita ahí. Sí, yo le leo la cita. Del profeta Joel, que representa que el Espíritu Santo ha sido dado tanto en los primogénitos, como en Israel, como en el aposento alto, y como en este final, cuando Israel sea nuevamente llamado por Dios y entienda todo lo que hoy día se le reveló a la iglesia, en este caso a la iglesia gentil, que representamos obviamente cada uno de nosotros. Entonces eso es importante, a esta iglesia del nuevo pacto. Hermano, dice el versículo 23 de Joel capítulo 2, que lo habíamos leído anteriormente. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arreglada, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.
Y ahí nos damos cuenta que la ayuda arreglada principalmente tenía que ver necesariamente con Israel. ¿Por qué con Israel? Porque en Israel hubieron hombres que obviamente se dedicaron a Dios. Vemos a Moisés, vemos a Josué y podemos nombrar al sacerdote, al primer sacerdote, hermano Milenio, que no me acuerdo, Samuel. Podemos nombrar a Samuel, que verdaderamente vivieron a través de Dios, escucharon a Dios. Vemos al rey David, que fueron hombres que en el fondo, dentro de toda su condición de hombre, siguieron con Dios. Por eso David también es reconocido como un hombre de acuerdo a los principios de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, esta ayuda arreglada que le fue dada a Israel a algunas personas es lo que representa el profeta Joel. Y es importante, disculpe que lo interrumpa, es importante porque ellos que tenían el Espíritu Santo, porque no podemos dudar que no tenían el Espíritu Santo. Claro, correcto. ¿Ya? Porque Joel dice el profeta, si nosotros creemos en la palabra de Dios, si nosotros creemos en la palabra de Dios, de alguna manera tenemos que darle el lugar que se merece. O sea, si Joel dice eso, de que el Espíritu Santo estuvo en los tiempos antiguos, con los profetas, ¿cierto? Con Samuel, con todo ello, sin duda de que ellos los tenían. ¿Cómo era la forma como ellos lo experimentaban? Es muy distinto a lo que hoy se ve en las comunidades, en la iglesia. Claro. Pero ellos, cuando tenían que enfrentar una situación, ellos tenían que enfrentarla cara a cara, porque Dios les transmitía de manera directa. Claro. La conversación era de manera directa en los tiempos, en los primeros principios del hombre, desde Adán hasta Abraham, ¿cierto? Verbalmente Dios hablaba con ellos, así dice su palabra. Y obviamente estos hombres que estaban llenos del Espíritu, Moisés no podemos decir que no tenía el Espíritu Santo de Dios, cuando movió a un pueblo de 2 millones de personas para poder atravesar un mar, el cual era el gigante más grande que tenía en ese entonces, y tocó la vara en las aguas, ¿cierto? Y la mar se abrió. Entonces ellos, y posteriormente los apóstoles en el aposento alto, y la iglesia de Dios, verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que da la capacidad de entender y comprender los propósitos de Dios. Correcto. Y tenemos también, dentro de lo que decía el profeta Joel, la lluvia temprana, que obviamente tiene que ver en relación al principio que verdaderamente tenía la iglesia en su momento, en el aposento alto. Nosotros nos fijamos que en ese momento, en Hechos capítulo 2, se manifiesta el Espíritu Santo de Dios y la iglesia parte, y la iglesia sale a la luz en pos de la evangelización que tenía que hacer, en pos de mostrar el reino de Dios, en pos de mostrar obviamente todo lo que hayan aprendido estos 3 años y medio, principalmente con nuestro Señor Jesucristo, y parte. Y después nos queda obviamente esta lluvia tardía, que tiene que ver relación a cuando Israel, hasta cuando entre la plenitud los gentiles, dice su palabra. Hay un versículo en la Biblia que no me puedo acordar tampoco. En hebreo me parece que está. Romanos 9. Romanos 8, 9, no me recuerdo muy bien, pero dice que hasta que entre la plenitud de los gentiles, dice, todo Israel será salvo. Y ahí vendrá esta lluvia tardía para este pueblo que Dios le decía que era la niña de sus ojos. O sea, no podemos nosotros dejar de desechar a Israel. Usted en su casa no puede dejar de desechar a la nación de Israel, porque Dios no es que haya elegido, haya dicho aquí hay 2, 3 pueblos, llega y lo toma y dice este es mío. Lo formó a través de Abraham. Ahí partió, y ahí partieron las promesas para el mundo entero a través de Abraham. Entonces nos damos cuenta que estos simbolismos que hoy día son tan necesarios de entender de la fiesta de Pentecostés nos ayudan a entender que el Espíritu Santo de Dios ha estado a nivel de toda la humanidad y en diferentes etapas, con diferentes hombres, pero hoy día la iglesia de Dios tiene verdaderamente el Espíritu Santo de Dios, porque si no lo tuviera, este conocimiento que hoy día nosotros tenemos, hoy día no lo tendríamos. Entender la profecía, hoy día no lo tendríamos. Entonces es importante que cada uno de nosotros canalice sus ideas, que se saque estos conceptos que yo a lo mejor he estado en una iglesia por 40 años porque mi padre y mi abuela han estado ahí. Lea la Biblia, lo más importante es que lea la Biblia, no vaya por costumbre a la iglesia, edúquese a través de los principios de Dios y pruébeselo a usted mismo si nosotros estamos equivocados en lo que nosotros estamos mencionando hoy día. Bueno, yo no sé si hay algo más que acotar en relación a este tema. Yo siento que están como claras ciertas las preguntas que se
se hicieron y como bien decía nuestro ministro, entender que nosotros estamos aquí desarrollando un tema, aclarando un tema, obviamente, y también atento a los comentarios que también se puedan hacer en relación a estos Correcto. temas. A mí me gustaría solamente ver un tema o sea, un punto que tiene que ver en relación, obviamente, a lo mejor no tanto con la solemnidad y la estructura, sí, pero es importante poderlo mencionar. ¿Cómo opera el Espíritu Santo hoy día? El Espíritu Santo dice su palabra que el que no conoce su verdad, el que no conoce su mandamiento, no puede el Espíritu Santo morar ahí. Y esa es una situación transversal. Si el Espíritu Santo de Dios es para su iglesia, para la iglesia, y no sáquese el rótulo de lo que yo le estoy diciendo, iglesia de Dios no, pastor, yo no quiero que piense esto, yo quiero que piense usted la iglesia de Dios a nivel del mundo, aquella guardadora de la ley, a esa iglesia, ahí va el Espíritu Santo de Dios. Piense verdaderamente lo que estamos conversando hoy. Busque a Dios. Vea que el Espíritu Santo no se va a manifestar a través de un salto, no se va a manifestar a través de caminar con los ojos cerrados en una institución religiosa. Así no se manifiesta Dios. Dios se manifiesta a través de nuestro ser, de nuestra conciencia, para que nosotros seamos buenas personas, para que nosotros entendamos que hoy día el hombre, por causa del hombre estamos viviendo esta pandemia. Por causa del hombre, por el alejamiento de Dios, por el alejamiento de sus principios de Dios, por no educar bien a la familia, a los hijos. Por eso hoy día, principalmente, la sociedad está como está, porque no reconoce a Dios en sus caminos, porque no reconoce a Dios en sus sendas. Por eso la sociedad hoy día está así como está. Entonces es importante entender este principio, cómo opera el Espíritu Santo de Dios. Porque entendemos, ahora hemos entendido, hemos cerrado lo que significan los simbolismos, las citaciones, en qué es lo que viene en el futuro para Israel, el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, pero opera de una manera. Revela a su iglesia el futuro sin lugar a dudas, cuida a su iglesia también, pero de esa forma en la que usted a lo mejor hoy día está viendo, no se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu dice su palabra, el que hable otro idioma tenga que interpretar, porque si no, ¿cuál sería la idea de hablar en una lengua, por ejemplo, y no saber lo que se está diciendo? Entonces, son cosas que nosotros siempre debemos considerar. Yo quiero agregar algo que también es importante, respecto a lo que decía la cita de nuestro ministro. Israel es importante en todo el proceso. Es más, Pablo escribe a los romanos, dice: digo pues, ¿ha tropezado Israel para que cayese? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles. O sea, de alguna manera tenemos que agradecer a Israel que tuviera esa venda, ¿cierto?, en sus ojos y no pudieran reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque de esta manera hay que dar la salvedad al pueblo de Dios. Porque siempre se critica, yo converso con algunas personas y me dicen: pero es que los judíos mataron a Jesús, o los romanos mataron a Jesús. Al final no soy ni católico, ni judío, ni nada, porque ellos los mataron. Pero sin embargo, gracias a la actitud que tuvo Israel de no reconocer a nuestro Señor Jesús, vino la salud a nosotros los gentiles. Y hay otra cita aquí: y si el primer fruto es santo, lo es el todo. Si la raíz es santa, también son las ramas. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que nosotros somos las ramas, los gentiles somos las ramas. La raíz, ¿cierto? La raíz o el primer fruto es Israel. Cuando hablamos de los dos panes, un pan representaba un pueblo. Uno representa a Israel, la primicia de los pueblos, así dice su palabra. Israel es la primicia de los pueblos. En la nación, discúlpeme, en la nación cuando Israel sale de Egipto y sale libre, cruza el mar, es la primicia de las naciones, claro, para Dios. Ahí está la respuesta, eso es importante. Entonces, nosotros que somos gentiles, acebuches, significa adheridos, o sea, que no es el árbol natural, que somos injertados en el árbol natural, no tenemos nada que hacer, sino que acatar los principios de Dios, acatar la savia, o sea, de Israel viene la fuente de información, de Israel vienen los principios de Dios. ¿A quiénes le entregaron las leyes? ¿Con quién hizo Dios el primer pacto? ¿Con quién hizo Dios el nuevo pacto? ¿No fue con la casa de Israel? ¿No fue con la casa de Judá? O sea, nosotros
debemos de agradecer la actitud de ellos y obviamente esperar de que Dios tenga misericordia con Israel. La cita que nuestro hermano quería que leyera, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, nosotros, que muchas veces somos los verdaderos cristianos, nada con los demás. Israel no tiene nada que ver ahora, y ahora somos los gentiles porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Somos un pueblo, hermanos. No hay judío, no hay gentil, sino que uno en Cristo, porque hemos comprendido de que Dios, el amor de Dios viene para todos, para su pueblo y para nosotros también. Dice: que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros arrogantes, que el endurecimiento en parte acontecido en Israel, que aconteció, o sea, hubo un endurecimiento, pero fue permitido por Dios, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, todo este proceso de llamado de Dios, de las primicias que van a resucitar también, que vamos a ser parte del gobierno de Dios, porque no es para todos, ¿cierto? Y hasta el momento no es para todo, y ahí entra la lluvia tardía que está diciendo. Y ahí entra la lluvia tardía, ¿cierto? Correcto. Cuando ya estemos en los últimos tiempos, no hay duda de que ya estamos en los procesos del tiempo del fin. Del tiempo del fin, pero el principio de Mateo 24 me dice son principios de dolor. Hablaba hace poquito con unas personas que me gusta compartir con todo el mundo. Decía: hoy ya estamos en los tiempos del fin. Todavía no ha pasado nada. Estamos recién empezando. Estamos arriba, en principio. Estamos recién sintiendo los primeros dolores. Imagínense todo lo que falta todavía. Para los cristianos ya tienen la película clara. Por eso es necesario conocer los propósitos de Dios y tener el Espíritu verdaderamente en nuestras vidas. Porque eso nos hace comprender la palabra y los propósitos de Dios. Dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador que quita de Jacob la impiedad. Este es mi pacto con ellos. O sea, Israel está ahí, usted puede ver qué está pasando con ellos, que pelean con los árabes o con los musulmanes, pero de alguna manera ahí está Israel. Hoy día es una de las potencias del mundo, en salud, en agricultura, etcétera. Lo que quiera buscar en ciencia, ahí está Israel. ¿Por qué está Israel ahí? Porque está en la mano de Dios. Porque ahí, está en la mano. Y vendrá, hoy día tiene la venda aún, sí. Tiene la venda aún, está en oscuridad. Vendrá el libertador y vendrá su espíritu de manera tardía. Por lo tanto, el conocimiento de Israel va a ser abierto, como también es necesario que sea abierto para cada uno de nosotros y para cada uno de los creyentes y los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, nuestros televidentes, también podamos tener esa posibilidad de tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Bueno, está todo dicho, ¿cierto? No hay ninguna pregunta que quede ahí al vacío. Bueno, vamos a despedirnos, ¿cierto?, de este programa. Vamos a invitar a nuestro hermano Milenko, ¿cierto?, que pueda despedirse de los televidentes y las personas que nos acompañan a través de este medio. Agradecerles por este momento que ustedes, yo sé que se han dado el tiempo de escucharnos y entender de que la palabra de Dios está llena de simbolismo. Y que estos simbolismos que necesariamente tenemos que volver atrás son sombras de lo que viene en el futuro. Amén. Nuestro ministro. Gracias, hermana Fabiola. Queridos televidentes, muchas veces a lo mejor usted se podrá incomodar por las cosas que decimos, pero es lo que dice la Biblia. A lo mejor, si quiere, puede buscar otra institución religiosa. A lo mejor nosotros no seremos de su agrado, pero busque la Biblia, busque los mandamientos de Dios, busque el Espíritu Santo de Dios a través de esta solemnidad que ya está cerca. Estamos cerca de vivir el Pentecostés y nosotros debemos darnos cuenta del regalo que nos hizo Dios, porque nos va a proteger, aunque, o sea, pese a todas las cosas que pasen. La gran tribulación, la iglesia, no piense usted hoy día que la va a vivir en el cielo tocando arpa, y discúlpeme que le diga esto, la gran tribulación, la iglesia va a estar aquí, porque si usted lee desde el libro de Apocalipsis, del primer capítulo de Apocalipsis hasta más allá del 17 y del 20 principalmente, cuando ya venga el retorno de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia va a estar aquí, no va a estar en ninguna parte. Entonces, hoy día más que nunca, usted debe buscar a Dios, pero búsquelo con sinceridad y verdad, porque ese es uno de los principios de la fiesta de los ácimos. Vivir en sinceridad y verdad. Ese es el concepto que debemos tener cada uno de nosotros. Busque a Dios, pero busque con sinceridad. No porque mis padres han sido religiosos, han sido católicos, evangélicos, pentecostales, mormones, la iglesia que sea. Búsquelo acá.
hemos estado tantos años con ustedes. Lo importante es que ustedes hoy día principalmente pueda cada uno de ustedes buscarle y confiar en Dios, que Dios siempre estará con usted y estará presto a ayudarle cuando usted volque su corazón y su mente delante de sus principios. Que el Dios de paz les bendiga y que puedan tener una hermosa semana. Bueno, está todo dicho, más que nada, ¿cierto? Invitarlo para un próximo programa a la luz de la verdad, y también invitarlo a que visite nuestra página www.idnp.cl. Esperando que Dios les bendiga esta semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.